más o menos frecuente, sobre todo el nódulo tiroideo, y la otra que es de sobre metabolismo de calcio y fósforo, que es menos frecuente, pero bueno, es importante también saberlo, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la primera, que es el nódulo tiroideo, ¿ya? A ver. Bueno, ustedes chicos saben, digamos, ya anatomía, ¿no? Simplemente como un recordar, digamos, esta glándula tiroides que se encuentra, digamos, casi a nivel del manubrio external, ¿ya? Digamos que es donde uno palpa, digamos, la región tiroidea. Se asume que esta glándula tiene casi un volumen de unos 3 centímetros cúbicos, no es muy grande, incluso a la inspección no se debería ver, y a la palpación realmente casi es difícil sentirlo, ¿no? Si, digamos, comparamos un reparo anatómico que nos permita tener como referencia, por ejemplo, un lóbulo tiroideo, si ustedes lo palpan con un dedo, prácticamente se palpa solamente con el pulpejo del dedo, ¿ya? Asumiendo que una falange distal tiene pues unos 2 centímetros a 3 centímetros, digamos, de longitud. Casi siempre una tiroides es poco difícil de palparlo cuando es de un tamaño normal, ¿no? En la medida que esta, digamos, aumenta en volumen, sobre todo hacia la parte más lateral, ¿ya? En todo caso más anterior, que ya se nota pues un aumento de volumen en el cuello, lógicamente que va a ser más evidente observar lo que llamamos el bócio, pues, ¿no? Como decía, con un través de dedo prácticamente es una tiroides que se puede palpar con dificultad. Pero ya si tenemos ya 2 traveses de dedo, o incluso 3 traveses de dedo, ¿no? Y ya sobresale el límite que es el esternocleidomastoideo, el borde interno, ya es una glándula que lógicamente va a estar crecida, ¿no? A veces también solimos confundir a veces el cartílago tiroides con la tiroides, ¿no? Entonces uno palpa pues aquí el borde, sobre todo más lateral, como una nodulación dura, ¿no? Ya les he dicho que si ustedes palpan una tiroides y toman como comparación la parte del tenar, digamos, de la palma de la mano, el dedo pulgar, ¿no? Una zona más blanda, y la comparan con el nudillo digamos, del dedo gordo, esa consistencia es totalmente diferente, ¿no? Pero aún así también otro parámetro para comparar consistencia es justamente el cartílago tiroides, que es una consistencia bastante dura, ¿no? Entonces, si yo tengo, pues, en este nivel, ¿no? Palpo un nódulo que tiene una consistencia, pues, del cartílago tiroides, es una cualidad bastante aumentada, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que tenemos como reparos anatómicos, ¿no? Ahora, casi siempre, digamos, o antiguamente los nódulos tiroideos eran detectados prácticamente por la inspección, porque llevan pues en estadios bastante avanzados, digamos, de bocio, ¿no? Bocio grado 3, que son bocios que ya se ven a distancia, ¿no? Un bocio grado 2 que se ve y se palpa, pero digamos, a una distancia intermedia, y el 1 que básicamente se palpa y no se ve, ¿no? Entonces, ese tipo de bocios o nódulos que son tardíos son ahora los menos frecuentes, ¿no? Los más frecuentes ahora son solamente los nódulos tiroideos, que se detectan más por imágenes, ¿ya? Entonces, ante una, digamos, situación donde se está ante un paciente que acude a la consulta por ese motivo, por lo que nota un aumento de volumen, digamos, cuando se observa en el espejo, o porque lo notó otra persona, o en todo caso, ante una imagen detectada a veces por chance, por casualidad, que le llamamos incidental, acuden a la consulta, tenemos que tener más o menos una secuencia de trabajo que nos permite evaluar bien ese nódulo tiroideo, ¿ya? Entonces, aquí en esta slide vemos más o menos, digamos, lo que le está diciendo, que hay una tendencia pues a que se detecten cada vez con más frecuencia nódulos tiroideos por imágenes, ¿ya?
Y vean que la prevalencia de nódulo tiroideo varía según cómo se detectó el nódulo, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un depistaje solamente clínico, de 100 cuellos que ustedes puedan palpar, 3 a 10 tendrán un nódulo palpable, ¿no? Y esto aumenta en zonas de yodo deficiencia, como ya hemos conversado, ¿no? Y vean que la frecuencia es mayor en mujeres que en hombres, ¿no? Casi 5 a 1, como se ve acá, ¿no? Si hablamos ya de autopsias, o sea, son hallazgos ya de personas que por muerte de otras causas, en estas autopsias se detecta casi un 50 o 65% nódulos en la tiroides, ¿no? Vean que es bastante frecuente la presencia de nódulos, digamos, realmente en la población general, que caso por autopsias, ¿no? O necropsias, ¿no? Vean que por ecografía, casi, digamos, la sensibilidad de la ecografía es casi tan igual como hacer pues una autopsia, ¿no? Porque la sensibilidad ecográfica permite tratar, digamos, imágenes de 1 o 2 milímetros, por lo tanto es muy sensible detectar nódulos por ecografía y es lo que más casi siempre están llegando como motivo de consulta para evaluación, ¿no? Si hablamos a métodos más sofisticados como el PET o el TAC o la resonancia, llega un 2%, ¿no? Ahora, también depende mucho el método, digamos, de diagnóstico. Lo que importa es ver justamente si es que estos nódulos son de naturaleza benigna o maligna. Entonces, en la medida que también que el método detectado sea más sensible para detectar malignidad, bueno, la sospecha es mayor. Por ejemplo, un nódulo palpable, como hemos mencionado, que es duro, ¿sí? Es más probable que sea maligno. De igual manera, un nódulo detectado por el PET, ¿ya? Como un nódulo hipermetabólico, también es la posibilidad de que sea maligno es mucho mayor. En cambio, en ecografía sí es tan sensible que hay que ya tomar ciertos criterios ecográficos que vamos a conversar para ver en qué medida ese nódulo puede ser sospechoso de malignidad y someterse pues a un estudio de biopsia, ¿no? Entonces, vemos que la prevalencia de nódulos malignos en general es de 7 a 15% según las series, ¿ya? Y vean que según el tipo de nódulo por ecografía, la prevalencia es diferente. Un quiste puro prácticamente es benigno, la prevalencia de malignidad es menos del 1%. Un nódulo mixto, o sea, sólido quístico, aumenta ya un 12% y un sólido hasta un 20%, ¿no? Siendo esta más o menos la prevalencia de malignidad en los nódulos sólidos, ¿no? En quistes que de repente se aspiran y después recidivan, que también ahí en ese caso puede aumentar la malignidad casi un 20-30% de ese 1% que es un quiste puro, ¿no? Porque a veces los quistes tienen zonas sólidas que no son alcanzadas por la aspiración, por lo tanto que cuando se aspira el nódulo, a veces el quiste se expande la parte sólida y, bueno, es más fácil, digamos, acceder a ese tipo de porción sólida, y resulta que muchos de ellos pueden ser malignos en esta proporción. Los nódulos incidentales, digamos, la gran mayoría, que es el 90%, vean que son benignos, y un 6-9% son malignos, y por PET se aumenta mayor el riesgo de malignidad por el tipo de estudio. Recuerden que los nódulos malignos o los tejidos malignos son muy ávidos de obtener energía por glicólisis, por lo tanto el PET, sobre todo con la 18-fluor de glucosa, que es un isótopo que tiene glucosa con un flúor, digamos, en esa molécula, en ese radiofármaco, detecta pues nódulos hipermetabólicos, por lo tanto la sensibilidad de malignidad es mucho mayor con este tipo de métodos, ¿no? Entonces vean que la prevalencia cambia según cómo se detectó el nódulo, ¿no?, de malignidad. Ahora, si queremos hacer una secuencia de cómo evaluar un nódulo tiroideo, es más o menos lo que nos debemos preguntar siempre, ¿no? 4 preguntas, ¿no? Primero, si estamos ante un nódulo único o un bocio multinodular, o sea, más de un nódulo. Es lo primero. ¿Quién nos responde mejor a este tipo de pregunta? Una ecografía, ¿no?, que es barata, sencilla, no invasiva, ¿sí? Rápida, se puede hacer inclusive en la misma consulta, ¿no? La segunda pregunta es cómo está el estado funcional de la tiroides, ¿no? Si estamos con un paciente con síntomas y, digamos, signos de hipo o hipertiroidismo, que se confirma con, en este caso, la parte analítica, que es, digamos,
perfil tiroideo que ya hemos conversado. Lo tercero es indagar ya por la clínica, la anamnesis, criterios clínicos de malignidad, ¿ya? Que son ominosos, pero también son tardíos, ¿ya? Hablamos de uno lo que es crecimiento rápido, que a la perfección es duro, que es muy fijo a los planos profundos, que se acompaña de repente hasta de enopatías, que puede causar síntomas como difonía, disfagia, disnea, hemoptisis, ¿no? Cosas, digamos, que indican ya compresión tumoral, ¿no? Y la cuarta pregunta es apelar a algún criterio diagnóstico de malignidad, que ya es un método auxiliar. Esas son las cuatro preguntas que ustedes se tienen que hacer ante la presencia de un bocio y un nódulo tiroideo, sea único o múltiple, ¿no? Existen para ello una serie de guías, ¿no?, que pueden revisar. Este es de la Asociación Americana de Tiroides, donde ponen aquí, pues empezamos con la presencia de un nódulo tiroideo, ¿ya? Y en este caso, vean que en la primera, digamos, parte ponen ya el valor de TSH, que puede ser normal o elevada en este caso, ¿no? Pero aquí ya en verde está lo que llamamos la función, ¿sí? Está acá 2, ¿no? Con la primera pregunta, la segunda pregunta. A partir de ahí vemos la ecografía. Y en la ecografía lo que vamos a hacer justamente es definir, pues, la primera pregunta, si es un nódulo único o multinodular, ¿cierto? A partir de ahí, ya basados en la ecografía, vamos a ver signos ecográficos, los cuales nos hablan ya de la última pregunta, que es criterios diagnósticos de malignidad, ¿no? En cambio, el criterio clínico de malignidad es parte de la anamnesis, ¿ya? Pues, ¿no? Es previo al estudio de imágenes, ¿ya? Entonces vean que a partir del patrón ecográfico, la sensibilidad de la ecografía nos permite ya definir patrones de riesgo de malignidad, que va de un patrón benigno, de muy bajo sospecha de malignidad, de baja sospecha, intermedia y muy alta. En base a eso, vamos a recomendar, digamos, qué nódulos requieren biopsia y cuáles no requieren biopsia, que es el otro criterio de diagnóstico de malignidad, ¿no?, que responde la pregunta 4, ¿ya? Y a partir de ahí, ya con el resultado de citología, vamos definiendo ya un diagnóstico un poquito más preciso, y aquí usamos el sistema de Bethesda, que es un sistema de citología, es una consenso, digamos, de citología, que permite clasificar lo que se encuentra en el microscopio según 6 categorías de riesgo, digamos, ¿no? O 6 categorías citológicas, ¿no? Una que llamamos no diagnóstico, significa que la cantidad de células que se han podido obtener por la biopsia no es suficiente y no permite un diagnóstico definitivo. No es que esté mal tomada. Uno puede asumir que sí, pero puede ser un nódulo quístico que la espiral sale solamente coloide y no hay nada de células, por lo tanto se considera como un Bethesda 1, no diagnóstico, porque no me permite, porque no hay células, ¿cierto? De ahí se vuelve a repetir la biopsia si que amerita, ¿no? La segunda categoría es el Bethesda 2, que es el benigno. Usualmente aquí, dependiendo mucho del tamaño, se verá que sí se hace algún tipo de manejo, ¿no? Que puede ser desde el seguimiento hasta la cirugía, pues, ¿no? Los que vienen ya son el Bethesda 3 y 4, que son los llamados nódulos indeterminados, donde la citología tiene sus limitaciones y no permite saber si es benigno o maligno. Por lo tanto, aquí lo que se recomienda ya es, según la categoría, si es un Bethesda 3, que son, digamos, atipia de significado incierto, o sea, digamos, sobre todo la parte nuclear es lo que hay alteraciones, pero no me permite definir si es maligno o no. Y las otras son lesiones foliculares de sospecha incierta, que también, digamos, son alteraciones morfológicas de la célula que se ven en el microscopio, que tampoco me permite definir malignidad. Por lo tanto, este tipo de categoría 3 casi siempre me obliga a repetir la biopsia. A veces en una segunda biopsia se mejora la categoría de riesgo, porque esta categoría a veces depende mucho de la técnica en que se tomó la biopsia, desde el momento en que se hace el extendido de la lámina, al momento de la coloración, el que lo lee también. Entonces, todos esos procesos, digamos, desde que se obtiene la biopsia hasta que se prepara la muestra, todo eso en esta categoría, y a veces una nueva biopsia permite, digamos, definir mejor el diagnóstico.
En cambio, el 4 es neoplasia folicular o tumor folicular, ¿no? Que también aquí la limitante es que son células que no tienen, digamos, signos de atipia celular, pero están como en un conglomerado de células que es difícil saber si es maligno o no. La única manera es haciendo una cirugía y viendo lo que es, si es que hay invasión o no de la cápsula del nódulo, ¿ya? Si hablamos de patología glandular, les había mencionado, ¿no? Existe todo un espectro, ¿no? Normal, hiperplasia, adenoma, carcinoma, ¿cierto? Desde el punto de vista patológico, de patología, cuando se opera un paciente, una paciente, y se hace el corte del nódulo, para definir si es carcinoma o adenoma, el criterio más importante es ver cómo está la cápsula del nódulo. Si la cápsula está íntegra y se respeta, es un adenoma. Pero si ya basta que haya un cierto infiltrado en la cápsula, ya es un carcinoma. Entonces vean que eso no se puede obtener con una biopsia, pues, de aspiración. Simplemente se puede ver ya con la patología, ¿ya? En estos casos también hay, como es indeterminado y la citología no me ayuda, hay que ya hacer otro tipo de estudios complementarios para definir qué conducta seguir en estos casos, ¿ya? En el caso de sospecha de malignidad es un poquito más claro. Sí hay criterios celulares de malignidad, pero de repente no son tan clásicos, ¿ya? También caen dentro del grupo indeterminado, pero casi siempre sospecha de malignidad es más seguro operar, ¿no? Y si es maligno, ya obviamente determinado por citología, hay que ir a hacer cirugía. Entonces, eso es, digamos, el algoritmo que ustedes deben saber. Al final es lo que, digamos, lo que las guías comentan, pero vean que se basa respondiendo estos 4 preguntas que ya hemos mencionado, ¿ya? Ya hemos hablado de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Este es el rango de TSH, asumiendo que la patología es primaria. Sabemos que el rango que va, digamos, de normal, que es de 0,4 a 4, el rango poblacional, que es, digamos, como decir que, que yo hago un estudio poblacional y hago una campana de Gauss, pues, ¿no? Sí. Entonces, la mediana viene a ser ese 1,2, ¿ya? Ese rango poblacional, ¿no? El rango laboratorio es el rango de 0,4 a 4, ¿ya? Y a partir de ahí, un poquito más hacia abajo o hacia arriba, digamos, de ese rango, tenemos los rangos subclínicos y los rangos clínicos que ya lo hemos definido, ya lo hemos conversado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque les había comentado que por una cuestión ya de costos, la TSH es la primera que se pide, asumiendo que siempre el patrón es primario. Entonces, digamos, cuando hablamos de un nódulo tiroideo donde la TSH es normal, asumimos que es un nódulo no tóxico, ¿sí? O sea, digamos que con función tiroidea normal. Ahora, si vemos que la TSH está, digamos, para el rango más alto, ¿no? Puede ser en rango de categoría 4 a 10 o más de 10, es un rango, sería de hipotiroidismo clínico, subclínico, ¿cierto? También se considera, en el caso del nódulo no tóxico. En todo caso, un nódulo no tóxico es aquel nódulo con función tiroidea normal o con hipotiroidismo, ¿de acuerdo? En cambio, para la parte ya inferior, nos vamos hacia la parte ya más del hipertiroidismo, ¿ya? Aquí, digamos, ya hablamos de categorías de nódulos tóxicos, ¿ya? Así se llama. Y hay categorías, ¿no? De 0,4 a 1 y menos de 0,1. Entonces, cuando estamos en este rango de categoría, digamos, con TSH un poco baja, asumiendo que es primario y que es una hiperfunción, aquí sí, el estudio complementario que nos ayuda es una gammagrafía tiroidea. Como ya en la parte del hipertiroidismo, un nódulo solitario tóxico, ¿sí? Una gammagrafía de un nódulo caliente se llama enfermedad de Plummer, ¿cierto? Pero aquí es, ¿no? Yo tengo un nódulo tiroideo, tengo una TSH baja, asumiendo que es hipertiroidismo, y de una gammagrafía para ver si ese nódulo es caliente, ¿no? O es frío, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, para el rango para abajo, sí, digamos, la gammagrafía va a complementar el estudio de la naturaleza de ese nódulo. En cambio, para el rango eutiroideo o hipotiroideo, lo que más me va a ayudar es el patrón ecográfico y la biopsia en este caso, ¿ya? Lo que hemos visto en
en ese algoritmo, ¿no? Esto también ya lo hemos revisado, ¿no? Simplemente les he dicho que la TSH lo primero que se va a pedir es el screening. Si está normal, ¿sí? Vamos a pedir una hormona periférica, ¿no? T4 o T3 libre total, T4 total y T3 total, dependiendo mucho, ¿ya? Entonces, el diagnóstico se confirma con la hormona trófica, que es la TSH, y una hormona periférica. En este caso, la que debemos pedir más es la T4, porque es la más estable, ¿no? Porque la vía media de T4 es 7 días, la T3 es 8 horas, por lo tanto, la T4 tiene menos variabilidad. Entonces, como por lo menos cuestión de plan de trabajo, una TSH y una T4 libre me va a ayudar mejor a definir el estado funcional, digamos, de la tiroides y de ese nódulo tiroideo que también está asociado, ¿no? ¿Eh? Esto también ya lo hemos visto. ¿Listo? Ya. Esto también ya lo hemos visto, digamos, cómo debe interpretar los valores de función de TSH y T4 libre. Eso ya lo voy a pasar porque ya lo hemos visto. Entonces, siguiendo este flujograma, ¿no? Vamos a definir con la ecografía si es un nódulo único o múltiple. Vamos a, con la ecografía, definimos criterios diagnósticos de malignidad desde el punto de vista ecográfico. Con la biopsia definimos también criterios de malignidad desde el punto de vista citológico, ¿cierto? La parte de criterios clínicos es el anamnesis, ¿no? Y función es con TSH y T4 libre, ¿ya? Vean la ecografía, en el caso también nos permite definir si es que a veces uno palpa un bocio, como la palpación puede ser una glándula un poco crecida y consistencia un poco incrementada. Vean que como también la ecografía me permite ver si es que no hay nódulos y que es una patrón de tiroiditis. Aquí en la izquierda ven una tiroides normal, con la carótida, el lóbulo derecho, aquí el istmo, el lóbulo izquierdo, y debajo está el esófago, aquí está la tráquea, aquí están los músculos pretiroideos por ambos lados, y aquí está el tejido celular subcutáneo, aquí arriba, ¿ya? Y en la izquierda y la derecha tenemos lo mismo, pero vean el patrón ecográfico, ¿no? Aquí es un granulado, en la izquierda gris, un granulado fino, compacto, y aquí se ve ya como que se pierde esa ecogenicidad del tejido glandular, que se asemeja mucho al tejido pretiroideo que está acá, ¿no? El músculo pretiroideo. Se mimetiza, ¿no? Pierde ecogenicidad, como llamamos. Entonces este es un patrón de tiroiditis, por ejemplo, ¿ya? Entonces la ecografía de pigmentación permite saber si es que ante un bocio hay o no hay nódulos, si es un bocio difuso o es un bocio nodular que puede ser solitario o múltiple, ¿ya? Aquí vemos pues cuando ya es una tiroides con un nódulo, ¿ves? ¿No? Aquí vemos igual la tráquea, vemos aquí la carótida, por ambos lados, el istmo, el lóbulo tiroideo izquierdo, y en el lóbulo derecho vemos esta imagen que se ve acá, ¿ven? Es una imagen nodular que se diferencia muy bien en parénquima, que se llama un nódulo isoecogénico, con componente quístico central, de bordes definidos. Es un nódulo, digamos, de patrón, es un nódulo, que tiene una ecogenicidad isoecogénica con respecto al parénquima. Y aquí abajo vamos a ver más bien otra ecografía, tenemos la tráquea, el istmo, y aquí en el lóbulo izquierdo, derecho vamos a ver este nódulo. Y vemos acá en el izquierdo otro nódulo. El de arriba es un nódulo tiroideo solitario, ¿sí? El de abajo sería pues un bocio multinodular. Ahí también nos ayuda a diferenciar la ecografía si es que estamos ante un nódulo único versus múltiple, ¿no? Lo que estábamos conversando, ¿no? Y en base a eso hacemos diagnóstico, ¿ya? Diagnóstico sindrómico, ¿ya? Si el bocio es difuso, o sea, no hay nódulos, ¿no? Y está eutiroideo o hipotiroideo, se llama no tóxico. Bocio difuso, no tóxico. Pero en cambio, si está hipertiroideo, sería un bocio difuso tóxico, ¿ya? Igual, si es un nódulo único, si está eutiroideo o hipotiroideo, es un nódulo solitario no tóxico, y si está hipertiroideo, es un nódulo solitario tóxico, ¿ya? Este de acá, ¿no?
Ahora, si estamos con más de un nódulo, es un bocio multinodular, de igual manera, ¿no? Función tiroidea conservada o hipotiroideo sería un bocio multinodular no tóxico, y si tiene hipertiroidismo sería un bocio multinodular tóxico, ¿ya? Y si el patrón más bien no es de nodular, sino es una tiroiditis, en este caso, si hablamos de que está con una función tiroidea normal o hipotiroideo, es una tiroiditis autoinmune o de Hashimoto. Y a diferenciarlo con lo que hemos conversado, tiroiditis aguda, subaguda, que ya lo hemos conversado, ¿no? Subaguda de etiología viral, aguda de origen bacteriano, y la crónica es de origen autoinmune, ¿no? Que es la primera que está acá mencionada, ¿no? Autoinmune o Hashimoto, ¿no? Y si estamos ante una tiroiditis, signos de tiroiditis en el contexto de un paciente con hiperfunción, o sea, hipertiroidismo, hablamos de una tiroiditis autoinmune, pero por enfermedad de Graves. Siempre a descartar que puede ser también una tirotoxicosis por una tiroiditis subaguda o una aguda, pues, ¿no? ¿Sí? Y ahí manda ya la clínica, la presencia no de dolor, signos de flogosis, todo lo que hemos conversado en esa clase respectiva, ¿no? Este es el diagnóstico sindrómico, digamos, inclusive tienen CIE-10, o sea, tienen el código de enfermedad internacional, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de bocio difuso no tóxico, es solamente E04.0. Si hablamos del bocio difuso tóxico, es E05.0. Si hablamos de nódulo no tóxico, E04.1, el 1 ya le agrega que es nódulo solitario, y si es nódulo autónomo, o sea, un nódulo tóxico, es E05.1. Si es un multinodular, es un E04.2, y si es un tóxico multinodular, es un E05.2, ¿bien? Entonces ya esto tiene diagnóstico, digamos, por código. Si es tiroiditis, hacia secas, es SO6.3, por ejemplo, ¿no? Y si es Hashimoto es lo mismo, ¿ya? Si es una subaguda, es SO6.2, y si es un agudo de 0.6.1. ¿Ven? Uno se acuerda de esto porque es tan frecuente que ya sabemos cómo son los códigos, ¿no? Ya. Y para que sepan que este cuadro sí deben recordarlo, porque sí tienen su código respectivo de diagnóstico por Sistema Internacional de Enfermedades, ¿ya? Esto es lo que le decía, que si tengo yo, en este caso, en el espectro de la TSH, asumiendo que es primario, en el espectro de los TSH suprimida, asumiendo que es un hipertiroidismo, vamos a pedir, pues en este caso, y hay un no tiroideo, pedimos una gamografía tiroidea, ¿cierto? Entonces, esto también lo hemos visto la vez pasada. Aquí tenemos una paciente con hipertiroidismo, una glándula tiroides que se ve, por lo que es delgada la paciente, y a la palpación aquí hay un nódulo duro, casi tal igual como el nudillo del pulgar, como les he indicado. El patrón de carteo tiroides también igual. Y la gamografía, lo que se ve aquí es esta imagen que es el nódulo frío, que correspondería pues a un carcinoma de tiroides. Entonces, en el contexto de hipertiroidismo con nódulo, en el caso de la gamografía me puede ayudar, ¿no? El de abajo es más bien es un nódulo donde la gamografía sale caliente, ¿cierto? Y tras el tratamiento con yodo 131, vean cómo este nódulo se quema y simplemente el resto de la glándula que está suprimida comienza a funcionar de manera normal, ¿no? En cambio, la de abajo es otra utilidad de la gamografía cuando es un nódulo de línea media en una paciente pediátrica, donde vemos que ese nódulo corresponde a tejido tiroideo, pero es ectópico. Vemos como, para que vean que la gamografía también en esos casos es útil, ¿no? Cuando es un hipotiroidismo en pediatría, con un nódulo cervical en el medial de línea media, la gamografía me ayuda a definir si ese nódulo es de origen tiroideo o no, o no es una gamografía con yodo, pues, ¿no? En cambio, en el contexto del nódulo tiroideo ya tóxico, digamos, la gamografía me ayuda a definir si es que es un nódulo frío o un nódulo caliente. ¿Cuál es la diferencia? Nódulo frío, hacemos la biopsia. Si sale positiva malignidad, la conducta va a ser quirúrgica, ¿no? Un nódulo caliente, ¿no? Con hipertiroidismo, el tratamiento aquí va a ser yodo 131.
Es la diferencia, digamos, ¿no? Esto ya lo hemos conversado la vez pasada, ¿no? Entonces, estamos ya bajando un poco también, digamos, del algoritmo y vamos a ver el sistema de citología, ¿no? Que es el sistema Bethesda que ya lo he mencionado, ¿no? Y vean que ya hablando de los criterios clínicos de malignidad hay toda una, digamos, también anamnesis que recordar, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista epidemiológico, la edad, ¿no? Que no frecuente, digamos, a mayor edad, mayor riesgo de malignidad. En sexo femenino es más frecuente el nódulo, pero la frecuencia de malignidad es mucho menor, porque es más frecuente el nódulo. Pero en cambio en varones, digamos, posiblemente hay mayor riesgo de malignidad en varones que en mujeres, ¿no? Un nódulo de un varón hay que darle un valor diferente a un nódulo de una mujer, ¿ya? Si hay antecedentes de familiar de cáncer tiroideo o de radioterapia, radiación, de hecho que ahí también eso aumenta el riesgo de malignidad desde el punto de vista de antecedentes. Desde el punto de vista clínico, como hay acá, la presencia de un nódulo duro, la presencia de adenopatías también duras, la presencia de disfagia, dificultad para, digamos, alimentarse, porque implicaría un compromiso esofágico, la disfonía, que implicaría un compromiso de cuerdas vocales, la disnea, un compromiso de vía respiratoria alta obstructivo, la hemoptisis por infiltración de la tráquea y el síndrome de Horner, digamos que cuando el laringo, digamos, simpático, digamos, se altera y causa ese síndrome. Aquí vean en esta tomografía, ven aquí paciente con tumor maligno, donde se ve aquí que infiltra la tráquea. ¿Ven? Este paciente llegó por hemoptisis, o sea, terminó primero por neumología, pensando que es una problema ya de hemoptisis por un problema infeccioso, un problema ya pulmonar crónico, y resultó que era un nódulo que infiltraba la tráquea, como se ve acá en este corte coronal. Este es el carcinoma que está infiltrando la tráquea, y este es el lóbulo izquierdo y este es el lóbulo derecho. Este es un aerograma que donde se ve justamente aquí esta parte de imagen por defecto que se ve como una estenosis de la tráquea, pues, ¿no? Ese nivel, ¿no? Es un caso, digamos, que ilustra mucho también cómo son los signos de malignidad clínicos, que son ominosos, pero son tardíos también, pues, ¿no? ¿No? Entonces, habiendo hecho la anamnesis, antecedentes, qué síntomas tiene el paciente, ¿no? Habiendo palpado el cuello y los ganglios del cuello, si es que hay, ¿no? Vamos a hacer una ecografía, que es la primera aproximación diagnóstica de malignidad, ¿no? Y aquí vemos que hay patrones ecográficos. Vean que según el componente del nódulo, el porcentaje de malignidad va a variar, ¿no? Si hablamos de los quísticos, que son así en esta forma, es un quiste puro, se ve anecogénico, bordes bien definidos, se ve el refuerzo posterior que está en blanco, aquí se ve unas señales que se llaman de reverberancia, es típico de un quiste simple, coloide. Aquí también este es un quiste, que es también de patrón benigno, pero lo que se ve en el centro es como si fueran estrellitas que se ven en tiempo real como que destellan. Le llamamos focos ecogénicos en colecometa, que son coloide cristalizado. Entonces al ultrasonido se ve como que destella. Y el de acá también es un quístico, ¿sí? Donde está más acá conglomerado de estos focos ecogénicos en colecometa con tabiques, ¿no? Multiloculados. Estos son tipos de quistes que son de patrón benigno con menos de 1% de malignidad. El que sigue es un nódulo ya que es, digamos, de ecogenicidad muy similar al tejido tiroideo, como se ve acá, ¿ya? Es un nódulo que tiene esta forma como si fuera una esponja, le llaman, pues, se llama nódulo espongiforme. Un nódulo isocogénico con componentes quísticos como si fuera, pues, así, una esponja, de bordes muy bien definidos. Es patrón también de muy bajo riesgo de malignidad, o un nódulo quístico o mixto, con una porción sólida parecido al tejido tiroideo normal. Se llama una categoría de muy bajo riesgo de malignidad, con menos del 3%, ¿no? Después le siguen los nódulos que son sólidos totalmente, pero vean que la ecogenicidad es similar al tejido circundante que está por acá, ¿no? Es un nódulo isoecogénico de bordes definidos, o este nódulo que es ecogénico con respecto al parénquima que está acá, o sea que se ven más
más brillante o blanco que el parénquima. Entonces, hiperecogénico y este es isoecogénico. Ambos nódulos de bordes regulares son de bajo riesgo de malignidad, y bien que el riesgo es de un 5 o un 10%. ¿No? Ya cambia un poco el panorama cuando tenemos un nódulo hipoecogénico, que puede ser de bordes definidos o no. Este es un riesgo intermedio de malignidad, y al ser hipoecogénico, o sea, más oscuro que el parénquima, este era hiper y este era iso. Son términos ecográficos, ¿no? Que da una categoría intermedia con un riesgo de malignidad de un 10-20%, ¿no? Y la que viene ya es de alta riesgo de malignidad, ¿no? Es un nódulo sólido, totalmente sólido, bastante hipoecogénico, marcadamente hipoecogénico le llamamos, porque no solamente es más oscuro que el parénquima, sino que es más oscuro que el músculo pretiroideo, que también suele ser negro, ¿no? Aparte tiene estos puntitos que son microcalcificaciones, bordes medios irregulares, y es más ancho, más alto que ancho en este borde transverso. O sea, el diámetro antero-posterior es mayor que el transverso. Esos criterios clínicos de malignidad ecográficos dan una sospecha alta de malignidad de más de un 70%. Este tipo de categoría de riesgo de malignidad ecográficos son de patrones ecográficos, ¿no? Entonces, digamos, una ecografía y tengo que definir qué patrón corresponde a ese nódulo para definir qué riesgo tiene malignidad. Y en base a ese riesgo, definir si se hace o no la biopsia, ¿ya? Y aquí tenemos los criterios clínicos de malignidad, ¿no? Primero, un nódulo marcadamente hipoecogénico, ¿ya? Este nódulo, vean que es totalmente oscuro con respecto al parénquima tiroideo que está acá. Y inclusive más oscuro que el músculo pretiroideo que está acá, es marcadamente hipoecogénico. El otro es el borde espiculado lobulado. Ven que el nódulo que tiene es lobulado. No es normal que sea así, pues, no tan lobulado. Es otro criterio de malignidad, ¿no? Entonces, uno es la ecogenicidad, que sea marcadamente hipoecogénico, de bordes lobulados, espiculados, irregulares, y el otro que sea un nódulo más alto que ancho. O sea, que en el antero posterior es mayor que el transverso. Este es un nódulo que se ve medio isoecogénico, inclusive, pero ya el hecho que sea de unos bordes que no se ve muy bien, que sea más alto que ancho, ya son dos criterios de malignidad para este nódulo, ¿sí? Pero aquí es para más o menos ilustrar cómo es este criterio de más alto que ancho. El otro criterio de malignidad es las microcalcificaciones. Vean que este es un nódulo que a simple vista se ve quístico y dice, es benigno, pero tiene una porción sólida que está acá, que está medio lobulado y tiene microcalcificaciones. Y si comparan que esta ecogenicidad es diferente a esta parte de acá, que corresponde al parénquima normal. Entonces, la parte sólida es hipoecogénica, con microcalcificaciones, miopapilar, y a pesar que es quístico o sea mixto, ese tipo de características ya le da un riesgo de malignidad, ¿no? Y aquí en la que sigue es un nódulo con extensión extratiroidea. Aquí tenemos el nódulo, desde la tráquea, está la carótida, por lo tanto este es el lóbulo tiroideo izquierdo. Aquí tenemos el nódulo que es hipoecogénico, marcadamente hipoecogénico, vean que casi tan oscuro como el músculo pretiroideo que está acá, ¿ya? Bordes medios irregulares, y sobre todo que vean que hay una solución de continuidad de la cápsula. Aquí se corta la cápsula y sigue por acá. Esta parte se perdió. O sea que hay una invasión extracapsular que se puede ver también con una ecografía de alta resolución. Es un criterio también de malignidad tardía porque ya está infiltrando, ¿ya? Y el de que tenemos acá, el último, es ya un ganglio que tiene ya sospecha de malignidad. Un ganglio un poquito más redondeado, inclusive aquí con microcalcificaciones. Entonces digamos que eso ya le confiere riesgo de malignidad a este ganglio. Entonces un nódulo tiroideo asociado a un ganglio sospechoso también es un criterio clínico de malignidad, ¿no? Entonces vean que hay hasta, digamos, 6 signos de malignidad que uno debe buscar en la ecografía para definir el riesgo de estos nódulos, ¿eh? Y hasta ahí hemos visto una categoría de clasificación que es por patrones ecográficos. La que están viendo aquí es ya por puntaje. Es el del Colegio Americano de Radiología, que ellos hicieron una especie de categoría numérica
donde lo que realmente se observa es lo mismo. Van a ver que son los patrones ecográficos, pero puestos en números, ¿no? La composición, la ecogenicidad, la forma, los márgenes y si hay o no focos ecogénicos. Entonces, vean, para cada característica ecográfica van a haber tipos de cada uno con un puntaje, ¿no? Entonces, una composición quística o casi quística da un puntaje 0. Una composición espongiforme, 0, ¿no? Un quístico, o sea, mixto, 1, y un sólido o casi sólido, 2. Ese es para composición más, ¿no? En cambio, ecogenicidad es anecoico, 0, hiperecoico o isoecoico, 1, hipoecoico, 2, y muy hipoecoico, o sea, marcadamente ecogénico, 3. De cada categoría, de cada característica, aumenta el riesgo según el tipo de característica. Y en el caso de forma es si es más ancho que alto o más alto que ancho. El más alto que ancho le da un mayor puntaje, ¿no? Si hablamos de márgenes, márgenes definidos o un poco mal definidos, 0, pero ya lobulados o irregulares da 2 y con inversión extratiroidea da 3. Y focos ecogénicos, si no hay ninguno, son los cola de cometas que se ven en los quistes, es 0. Macro clasificaciones, o sea, no son clasificaciones que son puntos, sino que son más como que lineales. La clasificación periférica también da una categoría de riesgo y las microclasificaciones, ¿no? Entonces, al final, esa es una forma sistemática en puntaje que permite, digamos, también en forma un poquito más sistemática, definir cómo es ese nódulo, y sumando los puntajes me da categorías de riesgo de malignidad que me va a permitir definir si se hace o no se hace una biopsia, ¿ya? Y para que tengan una idea cómo uno interpreta a veces este tipo de sistemas, y que concuerda con la que hemos visto de patrones ecográficos, van a ver, por ejemplo, ¿no? Que aquí, ¿no? Un nódulo de composición quística con contenido anecoico, ¿no? Más ancho que alto, bordes bien definidos y sin calcificaciones o con cola de cometa, es un quiste, pues, categoría de muy bajo riesgo de malignidad, ¿cierto? Y si vamos a la última categoría de cada característica, un nódulo sólido, casi sólido, muy hipoecoico o marcadamente hipoecogénico, más ancho que alto, con bordes lobulados, extensión extratiroidea, que tiene microclasificaciones, pues me habla que es una nódulo de muy alto riesgo de malignidad. Y así van sumando los puntajes y vamos a ver que 0 puntos, que sí que es benigno y no requiere simplemente biopsia, ¿no? 1 o 2 puntos, considera con una categoría de riesgo 2, entonces es un nódulo no sospechoso que tampoco requiere biopsia, ¿no? Por ejemplo, los espongiformes, por ejemplo, ¿no? Que te da un puntaje de 0, pero es sólido, ¿no? O es isoecoico, ya te da 1 más o menos, ¿no? Con 3 puntos ya son con sospecha leve, pero aquí ya es donde ya se va considerando la biopsia, en este caso según el tamaño. Si es sospecha leve, digamos, si es más de 2.5 centímetros de diámetro mayor, se hace la biopsia. Y si es menos de eso, se puede hacer seguimiento, nada más. Entonces, si es, digamos, 1.5 o menos, ¿ya? En cambio, categoría GA4-6, con más agregación de signos de malignidad, que es moderadamente sospechoso, vean que el corte del diámetro va a bajar, pues baja de 2.5 a 1.5. Y se puede seguir si es menos de 1, ¿ya? Pero ya con 7 puntos, ya aquí sí, por más que sea menos de 1 centímetro, se considera biopsia. Y en algunos casos de sospecha, pero que tiene menos de 0.5, a veces hasta seguimiento se podría hacer. Entonces vean cómo aquí este tipo de sistema de puntaje también permite una forma sistemática evaluar los mismos signos ecográficos que los patrones, pero le da un puntaje, y en base a esos puntajes se define quiénes que no los requieren biopsia y cuáles no, ¿ya? Igual, esta es digamos, lo mismo, pero es la escuela coreana, que son los que tienen ahorita casi
una escuela, digamos, de la parte asiática, ¿no? El módulo tiroideo, que vean que son un poquito más basados en los signos ecográficos, sólido hipoecoico, con alguna sospecha de ecográfica en malignidad, sí, alta sospecha, biopsia, ¿no? O si es sólido hipoecoico, ¿ya? Y no tiene ninguna sospecha de malignidad, intermedio. Un poquito más simplificado, ¿no? ¿Sí? Como el sistema que hemos visto anteriores, ¿no? Hemos visto hasta ahora 3 sistemas, ¿no? El de LATA, el de los patrones, el del TIRRAX y este que es el coreano, ¿no? Parcialmente quístico, o iso o hiperecoico, es otra categoría de patrón de ecográfico. Dice, alguna sospecha de malignidad sí, es intermedio, no, bajo riesgo, ¿no? Y la última, si es puramente quístico o parcialmente quístico con colecometa o espongiforme, benigno. Es lo mismo, pero ordenado en otra forma nada más, ¿no? Y en base a ese tipo de patrones ecográficos, ellos también definen cuándo ser biopsia, ¿no? Cuando es benigno, vean que cuando se indica biopsia, cuando ya son grandes, más de 2 centímetros. Cuando es de baja sospecha, más de 1,5 centímetros. Cuando es de intermedio, ya baja el diámetro hasta 1 centímetro. Y cuando es alta sospecha, digamos todo, pues, ¿no? Casi todo se va a hacer biopsia, ¿no? Y esto de aquí ya es cuando, habiendo hecho la biopsia, vemos toda la citología. Entonces vean que aquí también nos habla de conductas según la citología por un lado y según el patrón ecográfico que hemos visto pues en el momento de la ecografía. Entonces un BT da uno no diagnóstico y el patrón ecográfico es de alta sospecha, se recomienda repetir la biopsia, digamos, entre 3 a 6 meses. Pero si es intermedio o de baja sospecha, siendo no diagnóstico, nos quedamos un poquito más tranquilos, más relajados y decimos, bueno, vienes en 6 meses o un año. Si el diagnóstico de la citología es benigna, pero el patrón ecográfico me dice que es alta sospecha, puedo repetir la biopsia, ¿no? Pero ya un poquito más, 6, 12 meses. Ven cómo va bajando la secuencia según el mayor riesgo. Mayor riesgo, más cercano, digamos, la regulación. Menos riesgo, un poquito más lejano. Intermedio y baja sospecha, vean que siendo patrón citología benigna, puedo revalorarla de 1 año hasta 2 años, dice acá, ¿no? En cambio, si hablamos de los indeterminados, como el Ausfluss, ¿no? O sea, tipo indeterminada o lesión folicular indeterminada, con alta sospecha o sospecha intermedia, siempre se recomienda repetir la biopsia. De repente la frecuencia va a variar, en el caso de alta sospecha será un poco más rápido, 3 a 6 meses, en el caso de indeterminada o baja sospecha, será en 6 a 12 meses. En cambio, los tumores foliculares, donde de repente la cirugía me ayuda más para definir si es un adenoma o un carcinoma, todos los nódulos dicen lobectomía de frente a cirugía. Y en la cirugía, si se define con lo que llamamos la biopsia por congelación, donde al momento de hacer la cirugía se congela rápidamente la muestra y se hace cortes finos y se ve el microscopio inmediato, si se observa ya que hay invasión de cápsula, se saca toda la tiroides. Si se observa que no hay invasión de cápsula, es un adenoma, queda como lobectomía. Es otra forma también de manejo en este caso, ¿no? Y si hablamos de sospecha de malignidad, digamos que por una cuestión ya de experiencia, todos se deben operar, ¿no? Menos que sea muy pequeñito, sí, podemos hacer un seguimiento solamente ecográfico, ¿no? Se llama vigilancia activa, ¿no? Y en los malignos simplemente hay que operar. En algunos casos muy, muy selectivos, nódulos que son malignos, menos de 1 centímetro, intralobales, o sea, dentro del lóbulo tiroideo que no compromete la parte periférica, hay series de seguimiento a largo plazo que se ha visto que el pronóstico no varía si se opera en el momento o se opera en 10 años. Es otra estrategia de manejo de este tipo de nódulos cuando son microcarcinomas, ¿ya? Lo que sucede es que realmente estos nódulos son indolentes, no causan molestias. Pero hay un aumento en el diagnóstico, y sobre todo nódulos que son menores de 1 centímetro. Y lo que pasa es que cuando ustedes, por ejemplo, operan un cáncer de mama o uno de cuello uterino, mientras más temprano, lógicamente que la expectativa de vida, la calidad de vida y la sobrevida es mucho mayor. Pero en este caso no ocurre lo mismo, pues siendo un microcarcinoma o esperar 10 años a que ese microcarcinoma, digamos, se opere,
no cambia mucho ni la calidad de vida ni la mortalidad. Por lo tanto, es bien controvertido hacer tantos screening de nódulos tiroideos por ecografía solamente para eficacia y benigno maligno, ¿no? Entonces, porque la mortalidad casi no varía mucho, aún así siendo malignos. Entonces, toda una controversia esto de que mientras más pequeño lo tratemos es mejor. En el caso de tiroides no es tanto así, ¿eh? Pero aún así esa controversia está abierta a discusión y bueno, siempre hay controversia pues, al respecto, ¿eh? ¿De cuáles son los nódulos clínicamente relevantes? Los que tienen más de 1 centímetro, sobre todo los que son palpables. Palpables son los que casi siempre son más de 1 centímetro. Los que tienen adenopatía cervical palpable también clínicamente son relevantes. Y si son más de 4 centímetros y pueden ser sintomáticos con esos síntomas que hemos mencionado, lógicamente que también, ¿eh? Entonces, si hablamos ya de nódulos malignos, la incidencia es de casi, dependiendo mucho, 4 o 5% por año, ¿ya? Y vemos que en 10 años pues la mortalidad no cambia mucho, a pesar que se detectan más cánceres y se operan más cánceres tiroideos diferenciados en este caso, ¿no? Como el objetivo es disminuir mortalidad y mejorar calidad de vida, realmente aquí, en el caso de los nódulos que son muy pequeños, hay una controversia. En los que son, como hemos dicho, más de 1 centímetro, con ganglios, con síntomas ominosos, de hecho que ahí sí hay una mejoría en la calidad de vida y en la mortalidad, ¿no? Y se ve que muchos de estos cánceres que son pequeños, inclusive en el tiempo, no crecen tan rápido, pueden estar así muchos años, por eso que se habla de seguimiento activo en algunas series que se lo han hecho, sobre todo en las series japonesas, ¿no? ¿Ya? Y vean que el riesgo es mayor, a veces operando un nódulo pequeño, a veces nos provocamos un hipoparatiroidismo permanente, con hipocalcemia que esté dándole calcio, calcitriol, vitamina D, que eso sí quita calidad de vida al paciente. Entonces, aquí además hay una gran controversia en cuanto a en qué medida la cirugía en nódulos pequeños más bien es beneficioso en el paciente o más bien es contraproducente. Todo eso está sujeto a controversia, ¿eh? Vean, este es un caso que llega a la consulta. Vean, acá hay un nódulo, ¿sí? Un aumento de volumen anterior en el cuello con síntomas compresivos. La paciente tenía tensión, dolor y dificultad para alimentarse, de crecimiento rápido, ¿sí? O sea, hay síntomas ominosos, ¿cierto? Disfagia, compresión, crecimiento rápido. ¿Y qué se vio en la ecografía? Era un quiste, tremendo quiste a tensión, ¿eh? Que ni siquiera entra acá en la pantalla ecográfica. Entonces, ¿qué hizo? Se aspiró el quiste. Y aspirando el quiste simplemente esa tensión baja, pues disminuye, ¿no? Como es un quiste, digamos, completo, de muy bajo riesgo de malignidad, aquí la conducta es simplemente hacer la aspiración del quiste para aliviar la compresión de la paciente. Pero vean que inclusive siendo nódulos benignos, puede también causar síntomas compresivos. Lo importante es ver la ecografía, valorarla bien, hacer la biopsia y definir cuál es la conducta, ¿ya? Entonces, chicos, esto es lo que quiero que quede como mensaje, ¿no? Los 4 preguntas que tienen que ustedes siempre plantearse ante un bocio o un nódulo tiroideo, ¿ya? Si es un nódulo único o bocio multinodular, la ecografía ayuda mucho. El estado de función tiroidea, TSH T4 libre, recuerden muy bien. Si quieren le piden anticuerpos si hay tiroiditis. Preguntar siempre criterios clínicos de malignidad, sea por antecedentes o síntomas y signos. Y si hablamos de criterios diagnósticos, nos apoya mucho la ecografía, la biopsia en este caso, ¿no? En los casos de los nódulos tóxicos, una gammagrafía, ¿ya? Y esto es lo mismo que lo van a revisar, ¿no? Simplemente las 4 preguntas, lo que evaluamos clínicamente y que nos ayuda desde el punto de vista diagnóstico para cada situación, ¿ya? Lo reviso. Si está en un sistema de salud donde hay que hacer referencia contra referencia, bueno, estos son los criterios, ¿no? Para referir. Nódulos cervicales palpables, ¿no? Con bocio, con adenopatías, ¿ya? Sobre todo de consistencia aumentada. Usted ya sabe muy bien, ¿no? Palpen su nudillo del dedo, palpen el caldotiroides para que comparen consistencia. Signos de alarma que son tardíos, disfagia, disfonía, disnea, crecimiento rápido, ¿no? Y en el punto de vista ecográfico, nódulos quísticos mayores de 2 porque puede causar ya compresión o hay que aspirarlos. Nódulos sólidos, sin signo de malignidad,
sobre todo si son mayores a 1.5 centímetros. ¿Ya? No, los sólidos con algún signo de malignidad, ya con más de 1 centímetro, tienen que derivarlos para ver si se hace una biopsia. Y no los menores si es que hay signo de malignidad. Entonces son por lo menos para que vean criterios de donde ya sí requiere ya mayor evaluación, considerando pues lo que hemos conversado. ¿Ya? Chicos, ¿hay alguna pregunta?